La idea de la reencarnación, que un alma renace en un nuevo cuerpo después de la muerte, ha cautivado a la humanidad durante siglos. Es un concepto que se encuentra en culturas antiguas de todo el mundo, desde las filosofías de la antigua Grecia e India hasta las tradiciones espirituales de los pueblos indígenas. La reencarnación ofrece una visión cíclica de la vida y la muerte, sugiriendo que el alma se embarca en un viaje de crecimiento y evolución a través de múltiples vidas. Esta visión cíclica a menudo proporciona consuelo, ofreciendo un marco para comprender el propósito del sufrimiento y la interconexión de todos los seres. La idea de la reencarnación también conlleva un sentido de justicia, que las acciones en una vida tendrán consecuencias en la siguiente, un concepto conocido como karma. Si bien la reencarnación puede parecer un concepto lejano, alguna vez fue un tema de debate y discusión dentro de los primeros círculos cristianos. La historia de la relación del cristianismo con la reencarnación es compleja y revela mucho sobre la evolución de la doctrina religiosa. En los inicios del cristianismo, antes de la canonización de la Biblia y la consolidación de la doctrina de la Iglesia, existía una gama más amplia de creencias dentro de las comunidades cristianas. Algunos grupos cristianos primitivos, influenciados por la filosofía griega y el misticismo oriental, consideraron la idea de la reencarnación. Estos primeros cristianos vieron ecos de la reencarnación en las enseñanzas de Jesús, particularmente en sus pronunciamientos sobre el regreso de Elías en la forma de Juan el Bautista. Pasajes de los Evangelios, como las palabras de Jesús a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. También se interpretaron a través del lente de la reencarnación. Este período del cristianismo primitivo estuvo marcado por diversas interpretaciones del mensaje de Jesús. Sin embargo, a medida que el cristianismo se extendía y buscaba establecerse como una religión unificada, se hizo necesario un conjunto de creencias más definido y estandarizado. Esta necesidad de claridad y autoridad teológica conduciría finalmente a la marginación de la reencarnación dentro del pensamiento cristiano. A medida que el cristianismo ganó prominencia dentro del Imperio Romano, se enfrentó a la presión de presentar un frente unido y distanciarse de otros sistemas de creencias, incluidos aquellos que abrazaban la reencarnación. Los primeros padres de la Iglesia, buscando establecer una identidad cristiana distinta, comenzaron a alejarse del concepto de reencarnación. Enfatizaron en cambio la resurrección del cuerpo y el concepto de un juicio final después de la muerte. Este cambio de enfoque reflejó consideraciones tanto teológicas como políticas. Teológicamente, la idea de una vida singular seguida de un juicio decisivo se alineaba bien con el creciente énfasis en el sacrificio de Cristo como un evento único para la salvación de la humanidad. Políticamente, alinearse con el énfasis del Imperio Romano en la ley, el orden y una vida después de la muerte definida probablemente ayudó a la aceptación del cristianismo y su eventual adopción como religión oficial. El escenario estaba listo para un rechazo más definitivo de la reencarnación. El Concilio de Nicea, convocado en el año 325 después de Cristo por el emperador romano Constantino I, marcó un punto de inflexión en la historia del cristianismo. Este concilio, que reunió a obispos de todo el imperio, tenía como objetivo resolver disputas teológicas y establecer una doctrina unificada para la floreciente fe cristiana. Si bien el enfoque principal del Concilio de Nicea fue abordar la controversia arriana con respecto a la naturaleza de Jesucristo, también jugó un papel en la consolidación de la postura de la Iglesia sobre la reencarnación. Aunque no fue explícitamente condenada en Nicea, las doctrinas establecidas allí, particularmente la afirmación de una resurrección corporal singular y un juicio final, sentaron las bases para el eventual rechazo de la reencarnación como una creencia cristiana válida. El Concilio de Nicea representó un paso significativo hacia la consolidación del poder dentro de la Iglesia y el establecimiento de una autoridad centralizada en materia de fe. Esta centralización tendría implicaciones duraderas en la forma en que la Iglesia abordó las doctrinas consideradas incompatibles con su comprensión evolutiva de las enseñanzas cristianas. Sección 5. La consolidación del poder. La postura de la Iglesia sobre la reencarnación. Después del Concilio de Nicea, la autoridad de la Iglesia continuó creciendo. A medida que consolidaba su poder, buscaba activamente suprimir ideas y creencias consideradas heréticas
incluida la reencarnación. Esta supresión a menudo tomó la forma de condenar interpretaciones alternativas de las Escrituras y perseguir a quienes tenían creencias consideradas contrarias a la doctrina oficial. La postura de la Iglesia sobre la reencarnación estuvo influenciada por varios factores. Primero, la doctrina de una sola vida seguida de juicio proporcionó un poderoso incentivo para la adhesión a las enseñanzas de la Iglesia y los códigos morales. En segundo lugar, el rechazo de la reencarnación ayudó a diferenciar el cristianismo de otras religiones y filosofías populares en ese momento, consolidando su propia identidad única. La posición de la Iglesia sobre la reencarnación, una vez establecida, quedó profundamente arraigada en la teología cristiana y tuvo un profundo impacto en el desarrollo del pensamiento occidental. El concepto de una sola vida terrenal seguida de una recompensa o castigo eterno se convirtió en un principio central de la fe cristiana, dando forma a la perspectiva espiritual de millones. Sección 6. Un mundo de creencias. La reencarnación en otras religiones. Si bien la reencarnación se enfrentó a la supresión dentro del cristianismo, continuó floreciendo en otras partes del mundo. El hinduismo, el budismo, el jainismo y el sijismo, todos originarios del subcontinente indio, abrazaron la reencarnación como un principio fundamental. Estas religiones ven la reencarnación como parte integral del viaje de un alma hacia la iluminación o la liberación. El concepto de karma, las acciones que tienen consecuencias que se extienden más allá de una sola vida, también está estrechamente entrelazado con la reencarnación en estas tradiciones. La persistencia de la reencarnación, como principio central en estas importantes religiones orientales, pone de relieve la diversidad de las creencias espirituales humanas y la variedad de formas en que las culturas se han enfrentado a los misterios de la vida y la muerte. Sirve como recordatorio de que la búsqueda humana de significado y propósito adopta muchas formas. Sección 7. El legado de la prohibición. El cristianismo moderno y la reencarnación. La prohibición de la reencarnación por parte de la Iglesia primitiva sigue dando forma a las creencias cristianas en la actualidad. Si bien algunas denominaciones siguen oponiéndose firmemente al concepto, otras han adoptado puntos de vista más matizados. El auge del espiritismo en el siglo XIX y el creciente interés por las religiones orientales en las últimas décadas han llevado a algunos cristianos a reconsiderar sus puntos de vista sobre la reencarnación. Algunos teólogos cristianos contemporáneos argumentan que el concepto de reencarnación, si bien no está respaldado explícitamente por las Escrituras, no es intrínsecamente incompatible con las enseñanzas cristianas. Sugieren que la reencarnación puede verse como una metáfora del crecimiento y la transformación espirituales. A pesar de estas perspectivas cambiantes, la reencarnación sigue siendo un tema de debate dentro de los círculos cristianos. El legado de su prohibición sirve como recordatorio de las fuerzas históricas que han dado forma a la doctrina religiosa y la búsqueda humana perdurable para comprender la naturaleza de la vida, la muerte y la posibilidad de una vida después de la muerte. Sección 8. Buscando respuestas. La pregunta perdurable de la vida. Después de la muerte. La pregunta de qué sucede después de que morimos es quizás el misterio más antiguo y profundo al que se enfrenta la humanidad. La reencarnación, con su promesa de múltiples vidas y oportunidades de crecimiento, ofrece una posible respuesta a esta pregunta perdurable. Si bien el concepto permanece fuera de los límites de la creencia cristiana tradicional, continúa resonando en muchos, reflejando un deseo humano profundamente arraigado de significado, propósito y continuidad, más allá de los límites de una sola existencia terrenal. La fascinación continua por la reencarnación, incluso en sociedades donde no es una creencia dominante, habla del poder de esta antigua idea. Representa una forma de dar sentido al mundo, de encontrar consuelo ante la pérdida y de imaginar un viaje para el alma que se extiende mucho más allá de los límites de una sola vida. Sección 9. Conclusión. Un tapiz de creencias. La historia de la prohibición de la reencarnación dentro del cristianismo es una historia compleja de doctrinas cambiantes, dinámicas de poder y la búsqueda humana de significado. Si bien la decisión de la Iglesia primitiva de rechazar la reencarnación
dio forma a siglos de pensamiento cristiano, el concepto en sí continúa intrigando e inspirando a muchos. El atractivo perdurable de la reencarnación, incluso frente a su supresión, pone de relieve la diversidad de la experiencia religiosa humana y la variedad de formas en que las culturas han tratado de dar sentido a los misterios de la vida, la muerte y la posibilidad de una vida después de la muerte. Ya sea que uno abrace la reencarnación como una verdad literal o como una representación simbólica del crecimiento espiritual, el concepto se erige como un testimonio de la búsqueda humana perdurable para comprender nuestro lugar en el cosmos.